Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Yo soy Alfa Omega y les vengo a traer esta historia que yo hice de que hubiera pasado si yo caí en Skibidi Toilet. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 4. Ecos de la destrucción. El viento soplaba entre los escombros de la base enemiga. El humo aún se alzaba al cielo, cubriendo el paisaje con un manto oscuro de cenizas. Brown se encontraba de pie, observando el lugar con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Speaker Woman y Television Woman también miraban los restos de la base Skibidi. Hemos ganado esta batalla, pero la guerra aún no ha terminado, dijo Television Woman, con los brazos cruzados. Brown asintió. Lo sé. Por eso debemos seguir adelante. Mi mirada se fijó en el horizonte. Habíamos logrado un gran avance, pero la amenaza Skibidi aún acechaba. Necesitamos reagruparnos y planear el siguiente paso, dije con voz firme. Destapacaños revisó su equipo táctico. Las bases de los Cameraman, Speakerman y Television Man siguen operativas. Podemos dirigirnos a una de ellas para recibir apoyo. Brown me miró. ¿Tú qué opinas? Pensé por un momento. Necesitábamos recursos, información y aliados. La mejor opción era buscar ayuda en una de sus bases. Nos dirigiremos a la base más cercana. Allí podremos reorganizarnos y prepararnos para lo que viene. Todos asintieron y comenzamos a movilizarnos. El camino era peligroso. Drones Skibidi aún patrullaban el área, buscando sobrevivientes. No bajen la guardia, advertí. Brown y Speaker Woman iban al frente, listos para cualquier amenaza. Television Woman y Destapacaños cubrían los flancos. Cada paso que dábamos nos acercaba al siguiente capítulo de esta guerra. Avanzamos con cautela entre las ruinas de la ciudad. La guerra entre los Skibidi y las fuerzas de los Cameraman, Speakerman y Television Man había dejado su marca en cada calle. Edificios destruidos, vehículos volcados y rastros de combate estaban por todas partes. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. ¡Cuidado!, exclamó Television Woman, sacando su arma. Un grupo de Skibidi Toilets apareció entre los escombros. No eran normales. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su armadura parecía más resistente. Son Skibidi de élite, dijo Speaker Woman, preparándose para pelear. No había tiempo que perder. Me adelanté, mis ojos brillaron bajo la venda y extendí mi mano. Extensión de dominio. Cementerio de la muerte destructiva. El cielo se oscureció de inmediato. Una gigantesca necrópolis apareció alrededor de los enemigos. Manos esqueléticas salieron de la tierra y comenzaron a atrapar a los Skibidi Toilets. Los gritos metálicos de las aberraciones resonaron en el campo de batalla. Brown observó la técnica con asombro. Este era el verdadero poder de un dios. Impresionante, murmuró. Aprovechamos la distracción y atacamos con todo. Speaker Woman lanzó una potente onda de sonido, haciendo que los Skibidi restantes cayeran al suelo aturdidos. Television Woman y Destapacaños acabaron con los rezagados. Cuando el último enemigo cayó, la necrópolis desapareció y el sol volvió a iluminar la zona. Debemos seguir avanzando, dije, retomando la marcha. Sabía que la verdadera batalla estaba por venir. El aire se sentía pesado, cargado con el eco de los enfrentamientos recientes. Las ruinas a nuestro alrededor eran testigos silenciosos de la brutalidad de la guerra. Brown caminaba a mi lado, su mirada llena de determinación. Había cambiado mucho desde que lo encontré. Ya no era un simple cameraman, ahora estaba en el camino para convertirse en el primer semidios de la muerte y la destrucción. ¿Cuánto falta para llegar a la base?, preguntó Speaker Woman, manteniéndose alerta. Destapacaños sacó un pequeño dispositivo y revisó el mapa. Unos 10 minutos a pie. Pero, antes de que pudiera terminar la frase, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Television Woman levantó la vista. Algo grande se acerca. Unos segundos después, delante de nosotros apareció un nuevo enemigo. Era una aberración gigantesca, un Skibidi Toilet fusionado con tecnología avanzada. Su cuerpo estaba cubierto con placas metálicas reforzadas, y de su espalda salían enormes cañones de plasma. No puede ser, murmuró Brown. Era un Skibidi colosal. El monstruo rugió, sus ojos brillando con una luz roja amenazante. Prepárense para pelear, ordené, adoptando una postura de combate. Speaker Woman y Television Woman activaron sus armas. Brown se preparó para demostrar cuánto había avanzado. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El Skibidi colosal lanzó un rugido mecánico antes de disparar un torrente de energía desde sus cañones. El suelo tembló y una explosión cubrió la zona con humo y escombros. Esquiven, grité, moviéndome con rapidez. Speaker Woman y Television Woman se dispersaron a los lados, evitando la destrucción.
Brown saltó hacia atrás, aterrizando con agilidad. Ese monstruo es más fuerte de lo que parece, dijo Destapacaños, ocultándose tras una pared derrumbada. El Skibidi colosal giró sus cañones, apuntando a Brown. No tan rápido. Intervine, elevando mi mano. Con un solo movimiento, reuní una esfera de energía oscura. Onda destructiva. La esfera salió disparada a una velocidad increíble, impactando de lleno contra el enemigo. El Skibidi colosal fue lanzado hacia atrás, derribando varios edificios en su camino. Su cuerpo quedó humeante tras recibir el impacto. Brown observó la escena con admiración. Maestro, tu poder es increíble. Le dirigí una mirada seria. Y el tuyo aún puede crecer más. El monstruo no estaba derrotado aún. Sus sistemas de reparación comenzaron a activarse. Su armadura dañada empezó a regenerarse. No nos dará tregua, dijo Television Woman, cargando su arma. Speaker Woman tomó una posición ofensiva. Entonces acabemos con esto de una vez. La batalla aún no había terminado. El Skibidi colosal se puso de pie, sus ojos rojos brillando con furia. La regeneración de su armadura lo hacía un enemigo difícil de derrotar. No podemos seguir atacando sin un plan, dijo Television Woman, ajustando su visor. Analicé al enemigo. Su punto débil debía estar en algún lugar, y entonces lo vi. Sus cañones tardan unos segundos en recargarse después de disparar. Les dije. Si podemos distraerlo lo suficiente, podemos golpearlo con todo en su punto más vulnerable. Speaker Woman asintió. Entonces lo mantendremos ocupado. Brown dio un paso adelante. Déjenmelo a mí. Todos lo miramos con sorpresa. Había confianza en su mirada. ¿Estás seguro?, pregunté, evaluando su determinación. Brown apretó los puños. He entrenado contigo. Si quiero convertirme en alguien más fuerte, tengo que demostrarlo ahora. Sonreí levemente. Hazlo. Confío en ti. Sin dudarlo, Brown corrió hacia el enemigo. El Skibidi colosal intentó dispararle, pero era demasiado rápido. Esquivó cada ataque con agilidad, saltando entre los escombros. El titán Skibidi rugió de frustración. Ahora. Grité. Television Woman y Speaker Woman lanzaron un ataque combinado, disparando ondas sónicas de alta frecuencia. Los cañones del enemigo comenzaron a sobrecargarse. Era el momento perfecto para acabar con él. El Skibidi colosal tambaleó, sus sistemas sobrecargados por los ataques sónicos de Speaker Woman y Television Woman. Su núcleo brillaba con intensidad, indicando que estaba al borde de su límite. Ahora, maestro, gritó Brown, alejándose con un rápido salto. No dudé. Elevé mi mano y una oscura energía destructiva comenzó a acumularse en mi palma. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y el aire se volvió pesado. Este es el fin. Mi cuerpo emitió una presión abrumadora, y el suelo bajo mis pies se resquebrajó. Onda destructiva. La esfera de energía oscura salió disparada como un meteoro, impactando de lleno en el núcleo expuesto del Skibidi colosal. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, la explosión. Una gigantesca onda expansiva sacudió todo a su alrededor. El cielo se iluminó con una luz oscura, mientras el titán Skibidi era reducido a polvo. Cuando el humo se disipó, solo quedaron cenizas y restos metálicos esparcidos en el suelo. Habíamos ganado. Brown respiraba agitadamente, pero en su rostro se reflejaba satisfacción. «Lo logramos», susurró. Me acerqué y coloqué una mano en su hombro. «Hiciste un buen trabajo. Television Woman y Speaker Woman se reunieron con nosotros. Ese fue un enemigo peligroso», dijo Speaker Woman, observando los restos. Destapacaños apareció de entre los escombros, asegurándose de que no hubiera más amenazas. «Será mejor que sigamos. No podemos quedarnos aquí por más tiempo», asentí. Nuestra misión aún no había terminado. Con la victoria sobre el Skibidi colosal, retomamos nuestro camino hacia la base de los Cameraman, Speakerman y Television Man. La verdadera guerra aún estaba lejos de acabar. El viaje hacia la base continuó en silencio. Cada uno de nosotros reflexionaba sobre la batalla reciente. Habíamos superado un gran obstáculo, pero sabíamos que la guerra contra los Skibidi Toilets no acabaría con una sola victoria. Finalmente, llegamos a una gran estructura subterránea, oculta bajo lo que parecía ser un edificio derrumbado. La entrada estaba camuflada, y un par de guardias cameraman nos observaron con desconfianza antes de dejarnos entrar. El interior de la base estaba lleno de actividad. Científicos trabajaban en nuevos prototipos de armas, mientras los soldados se preparaban para las próximas misiones. El ambiente era tenso, pero también había una sensación de esperanza renovada. Television Man Elite, Speakerman Elite y Destapacaños nos recibieron en la sala de mando. Sus miradas eran serias, pero había un brillo de respeto cuando vieron a Brown. Hemos oído lo que hicieron.
Destruir una base Skibidi y enfrentarse a un Skibidi colosal no es poca cosa. Dijo Speakerman Elite, cruzando los brazos. Braun asintió con humildad. No podría haberlo hecho sin mi equipo. Todos fuimos parte de la victoria. Televisión Man Elite intercambió una mirada con Destapacaños, quien sonrió levemente. Necesitamos más victorias como esa. Los Skibidi están aumentando sus ataques. Tenemos informes de que están desarrollando nuevas armas, algo que podría cambiar el curso de la guerra si no lo detenemos a tiempo. Miré el mapa holográfico proyectado en la mesa central. Marcas rojas señalaban las áreas de conflicto más recientes. Entonces, nuestro próximo paso es descubrir qué están planeando y destruirlo antes de que lo completen. Televisión Woman dio un paso adelante. Tengo contactos que han interceptado comunicaciones. Parece que los Skibidi están concentrando recursos en una instalación al norte. Podría ser ahí donde estén desarrollando esas nuevas armas. Speakerwoman miró a Braun. ¿Estás listo para liderar otra misión? Braun sostuvo su mirada, firme y decidido. Lo estoy. No podemos permitir que ganen ventaja. El plan estaba tomando forma. No solo íbamos a defendernos, íbamos a llevar la pelea directamente al corazón del El Sol comenzaba a ponerse cuando nos preparamos para partir hacia la instalación del norte. Todos estábamos equipados con lo necesario. Armas, suministros y el objetivo claro en mente. La base de los Cameraman y Speakerman estaba llena de energía, pero también había una sensación palpable de incertidumbre. El enemigo podría estar esperando una ofensiva, y en cualquier momento, podíamos enfrentarnos a lo peor. ¿Están listos? Pregunté, mirando a cada uno de mis compañeros. Speakerwoman asintió. Ya no hay vuelta atrás. Braun dio un paso adelante, su mirada fija en el horizonte. Vamos a terminar con esto. Con nuestras órdenes claras, nos dirigimos hacia el transporte militar que nos llevaría al norte. La distancia no era corta, pero estábamos preparados para lo que fuera que nos esperara. Mientras viajábamos, el ambiente se fue llenando de tensión. Nadie hablaba mucho, cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos. Yo pensaba en el futuro, en lo que nos deparaba, y en la transformación que Braun había experimentado en tan poco tiempo. Nuestro viaje fue largo y arduo, pero finalmente llegamos a las cercanías de la instalación. Las luces brillaban a lo lejos, indicándonos que los Skibidi Toilets ya estaban trabajando en su proyecto. Estamos cerca. Dijo Destapacaños. La instalación estaba rodeada de altos muros de seguridad y soldados Skibidi patrullando los alrededores. Las defensas no eran débiles, pero sabíamos que no podíamos permitirnos el lujo de esperar. Debíamos actuar rápido antes de que el enemigo completara su arma. En ese momento, recibimos un mensaje cifrado de un contacto dentro de la instalación. «Nos están esperando», exclamó Televisión Man Elite, mientras desencriptaba el mensaje. El rostro de Speakerman Elite se oscureció. Eso significa que debemos apresurarnos. Si se preparan para lo que sea, no tendremos la ventaja. Sin perder tiempo, nos infiltramos en las sombras, acercándonos a la entrada principal. La noche cubría nuestra aproximación, y todo lo que podíamos escuchar era el sonido de nuestros pasos sobre el suelo rocoso. Recuerden, nuestra prioridad es destruir la arma, no perder tiempo con los soldados si no es necesario. Les dije en voz baja. La infiltración fue más fácil de lo que esperábamos, gracias a las habilidades de nuestro equipo. Braun y Speakerwoman lideraron el camino, moviéndose con agilidad entre las sombras. Yo le seguía de cerca, listo para intervenir en cualquier momento. Finalmente, llegamos al interior de la instalación. El lugar estaba lleno de maquinaria avanzada, y las paredes estaban cubiertas de pantallas mostrando información sobre los proyectos Skibidi. ¿Dónde está la ama?, preguntó Televisión Woman, observando el mapa de la instalación en su visor. En el núcleo del edificio. Respondió Destapacaños. No perdimos tiempo. Nos dirigimos directamente hacia el núcleo de la instalación, sabiendo que cada segundo contaba. A medida que nos adentrábamos en el núcleo de la instalación, la tensión se volvió insoportable. Los pasillos se volvían cada vez más estrechos, y el sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes metálicas. El aire estaba impregnado de la humedad de las tuberías, y las luces parpadeaban ocasionalmente, como si la energía estuviera a punto de fallar. Estamos cerca. Dijo Speakerwoman, su voz resonando en el pasillo. Aceleramos el paso, con la determinación de llegar antes de que los Skibidi pudieran activar su arma. Finalmente, alcanzamos una sala de control que parecía ser el corazón de la instalación. Las pantallas mostraban información sobre un artefacto enorme en la sala contigua, algo que definitivamente no podíamos permitir que fuera completado. Aquí está, la ama. Dije, señalando una de las pantallas.
Brown avanzó hacia el panel de control, mientras los demás tomaban posiciones estratégicas alrededor de la sala. ¿Sabes cómo desactivarla?, le preguntó Television Man Elite a Brown. Brown se detuvo frente al panel, observando las secuencias de código y luces parpadeantes. Déjame intentar, respondió, y con habilidad comenzó a trabajar en el sistema. Mientras tanto, los otros estaban en alerta máxima. No sabíamos cuánto tiempo nos quedaba antes de que la base se diera cuenta de nuestra presencia. Rápido, urgió Speakerwoman, mirando hacia la entrada. Unos segundos después, Brown hizo un gesto con la mano. Lo tengo, dijo, con una sonrisa de satisfacción. De repente, las luces de la instalación comenzaron a apagarse, y una alarma ensordecedora comenzó a sonar. Nos han descubierto, gritó Destapacaños, alzando su arma. No perdimos tiempo. De inmediato, los Skibidi Toilets comenzaron a atacar desde todas las direcciones, y tuvimos que defendernos mientras nos dirigíamos hacia el núcleo de la instalación para destruir la ama. La batalla estalló. Los cameraman y Speakerman del enemigo nos rodearon, lanzando ataques sónicos y proyectiles. Brown y yo luchábamos codo a codo, cubriéndonos mutuamente mientras avanzábamos. ¡Cúbranme!, grité, mientras lanzaba una extensión de dominio, creando una barrera que destruyó a los soldados Skibidi que se acercaban. Speakerwoman y Television Woman avanzaron rápidamente, eliminando a los enemigos con precisión. Cada uno de nosotros parecía estar en perfecta sincronía, aunque el enemigo parecía interminable. La lucha se intensificó, pero no nos detuvimos. Alcanzamos el núcleo donde se encontraba el artefacto. El artefacto era enorme, con cables y mecanismos brillando por todos lados. Había paneles de energía que pulsaban de manera inquietante. Tenemos que destruirlo ahora, grité. Brown asintió y corrió hacia un panel, mientras yo cubría su espalda con una nueva onda destructiva, que arrasó con los enemigos que intentaban interferir. Brown presionó el botón final, y el artefacto comenzó a sobrecalentarse, enviando una onda de energía por todo el edificio. Vámonos, ordené, sabiendo que la instalación iba a colapsar en poco tiempo. El sonido del colapso era ensordecedor, pero no miramos atrás. Nos dirigimos rápidamente hacia la salida, con el edificio cayendo a pedazos a nuestras espaldas. La explosión detrás de nosotros resonó como un trueno. El suelo tembló bajo nuestros pies mientras nos apresurábamos a salir del núcleo de la instalación. Las paredes colapsaban, y el humo comenzaba a llenar el aire, dificultando nuestra visión. ¡Corre!, grité, empujando a Brown hacia adelante. La detonación había dejado un caos total en la instalación, y no teníamos tiempo para mirar atrás. El camino hacia la salida estaba bloqueado por escombros, y un grupo de Skibidi Toilet aún intentaba resistir. No dudamos ni un segundo. Speakerwoman y yo nos encargamos de despejar el camino. Cada golpe, cada ataque, era una liberación más cerca de la salida. ¡Rápido!, exclamó Destapacaños, viendo el colapso del edificio con preocupación. Brown y los demás no perdieron el ritmo, siguiendo nuestras indicaciones con precisión. En ese momento, los sonidos de la destrucción se mezclaban con la alarma que seguía resonando, como una advertencia de que no estábamos a salvo aún. De repente, un estruendo más fuerte hizo que todo el suelo temblara, y una serie de explosiones comenzaron a resonar desde el interior. La instalación se está cayendo, gritó Television Man Elite, mirando hacia el techo que comenzaba a desplomarse. No había tiempo para dudar. Con una fuerza renovada, corrimos hacia la salida principal. Los pasillos, que antes nos parecían un laberinto, ahora eran una carrera frenética hacia la libertad. Al llegar al vestíbulo, nos enfrentamos a una última línea de resistencia. Un grupo de Skibidi Toilets reforzados por soldados élite. No nos detendremos ahora, grité, lanzando otra onda destructiva, que arrasó con varios de ellos. El tiempo parecía haberse detenido, pero Brown, con su creciente poder, comenzó a avanzar, desintegrando a los enemigos con su energía. «Esto se acaba aquí», exclamó, y de inmediato, su poder comenzó a emanar con fuerza. La luz que generaba desintegraba todo a su paso, y los enemigos no pudieron resistir su avance. Finalmente, alcanzamos la salida. El aire libre nunca había sido tan dulce. Pero, no todo estaba solucionado. A lo lejos, las sombras de más Skibidi Toilets se acercaban. La guerra aún no había terminado. Nos reunimos, con la respiración entrecortada, mirando a nuestro alrededor. La base enemiga había sido destruida, pero la lucha apenas comenzaba. «Lo hicimos», dijo Speakerwoman, con una sonrisa tenue, pero cansada. «Sí. Pero esto no es el final», respondí, mirando a todos. La batalla por Skibidi Toilet era solo una parte del camino.
La guerra estaba lejos de acabar, y sabíamos que teníamos que prepararnos para lo que venía. Con un último vistazo a la instalación destruida, nos dirigimos hacia la siguiente fase de nuestra misión. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer. El aire fresco nos golpeó con fuerza cuando cruzamos finalmente el umbral hacia el exterior. La luz del sol era cegadora después de tanto tiempo bajo tierra. Nos detuvimos brevemente para tomar un respiro, pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Las sombras de los Skibidi Toilets avanzaban rápidamente, y el sonido de sus pasos retumbaba a lo lejos. El viento comenzaba a soplar con fuerza, llevando consigo el eco de la destrucción. Tenemos que movernos, ordenó Speakerwoman, su tono grave reflejando la urgencia de la situación. Braun asintió, su rostro serio, pero lleno de determinación. Aunque habíamos logrado un gran paso al destruir la base enemiga, la guerra seguía sin descanso. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Destapacaños, mirando a cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos reforzar nuestras fuerzas, respondí, mirando a todos los miembros del equipo. No podemos seguir luchando solos. Comenzamos a caminar rápidamente, con cada uno de nosotros cubriendo las espaldas de los demás. El sonido de nuestras botas se perdía entre el viento que soplaba con furia, y las imágenes de la destrucción dejada atrás nos seguían como fantasmas. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Televisión Man Elite, sin dejar de estar alerta. Vamos a la base de los Cameraman, respondí, mirando a todos con seriedad. Allí encontraremos aliados que nos ayudarán a seguir luchando. La distancia hacia la base de los Cameraman no era corta, pero el camino no parecía estar lleno de obstáculos inmediatos. Sin embargo, sabíamos que el enemigo podía aparecer en cualquier momento. En el camino, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Aunque la misión estaba lejos de haber terminado, algo dentro de mí me decía que este sería un momento crucial para todos. La lucha por Skibidi Toilet y por la supervivencia se estaba transformando en algo mucho más grande. Nos detuvimos brevemente en un refugio improvisado para evaluar nuestra situación. Braun miraba el horizonte, como si estuviera buscando respuestas más allá de lo que veíamos. Speakerwoman se acercó a mí, su mirada llena de determinación. ¿Qué estás pensando?, me preguntó en voz baja. Me giré hacia ella, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Estamos a punto de enfrentar una guerra mucho más grande de lo que pensamos, dije, mirando a los demás. La batalla de Skibidi Toilet ha sido solo el comienzo. Speakerwoman asintió lentamente, su expresión grave. Sabíamos que la paz no llegaría fácilmente. A lo lejos, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. El sonido de las máquinas y la actividad enemiga indicaba que la siguiente fase de la guerra estaba a punto de comenzar. Sin decir una palabra más, nos pusimos en movimiento. Cada uno de nosotros sabía que lo que estaba por venir no iba a ser fácil. Pero lo único que podíamos hacer era seguir adelante. A medida que nos acercábamos a la base de los Cameraman, el suelo vibraba bajo nuestros pies, como si el universo estuviera preparándose para la siguiente gran batalla. Nos acercamos a la base de los Cameraman, y el ambiente se sentía tenso. El aire estaba cargado con la expectativa, y todos sabíamos que este momento podría definir el rumbo de la guerra. A lo lejos, las torres de vigilancia se alzaban, y los guardias, aunque atentos, no parecían alarmados por nuestra presencia aún. Estamos cerca, dijo Speakerwoman, su tono lleno de confianza, pero también de cautela. Mantengamos el enfoque. Braun asintió, su expresión firme mientras sus ojos se mantenían en el horizonte. No había tiempo para dudar. Nos acercamos al portón de entrada, y al llegar, dos guardias Cameraman nos bloquearon el paso. ¿Quiénes sois?, preguntó uno de ellos, con una mirada desconfiada. Venimos en busca de apoyo, respondí con voz firme. La guerra contra Skibidi Toilet sigue, y necesitamos que se unan a nuestra causa. Los guardias intercambiaron miradas, y uno de ellos parecía a punto de objetar, pero fue interrumpido por una figura que apareció de repente. Déjalos pasar, dijo una voz familiar. Era Speakerwoman, quien había llegado en un momento crucial. Su presencia imponía respeto, y con un solo gesto, los guardias abrieron paso. Bienvenidos a la base de los Cameraman, dijo Speakerwoman, su tono solemne pero decidido. Sabíamos que la guerra no había terminado. Y ahora, estamos listos para unir fuerzas. Con un gesto, nos condujo hacia el interior de la base. El lugar estaba lleno de actividad. Varios Cameraman estaban siendo entrenados, mientras otros trabajaban en la reparación de equipos y vehículos. Era evidente que la base estaba preparada para un conflicto a gran escala. Al llegar al centro de la base, Speakerman se detuvo y nos miró a todos. Necesito saber qué exactamente está pasando, dijo, mirando a Braun. ¿Qué tan grave es la situación?,
Brown, con su usual calma, respondió. Skibidi Toilet ha comenzado a reforzarse. No son solo máquinas. Su voz era firme, pero algo en su mirada transmitía una profunda preocupación. Estamos enfrentando enemigos con habilidades extraordinarias. Los ojos de Speakerman se endurecieron. Parece que las noticias que habíamos recibido sobre los refuerzos enemigos no eran una exageración. Estamos listos para luchar, dijo uno de los cameraman que estaba cerca. Solo denos la señal, y estaremos en el frente. El ambiente de la base se volvía más intenso. Había un aire de resolución en todos los presentes. Pero sabíamos que la batalla que se avecinaba sería aún más difícil de lo que imaginábamos. La guerra está por intensificarse, dije, mirando a todos con seriedad. Debemos prepararnos. Y así fue. Durante las horas siguientes, nos organizamos, entrenamos y nos aseguramos de que cada miembro estuviera listo para lo que viniera. Los científicos presentes también nos ayudaron, aportando tecnología para mejorar nuestras estrategias. Al final de la jornada, la base estaba lista. Un ejército completo estaba dispuesto a unirse a la lucha, y lo haríamos bajo una única bandera, la de la supervivencia. La noche cayó sobre la base de los cameraman, y el aire se volvió más frío a medida que las horas pasaban. Nos encontrábamos reunidos en el centro de la base, rodeados por los miembros del ejército cameraman. La tensión era palpable. Sabíamos que el siguiente movimiento de Skibidi Toilet sería devastador. ¿Están todos listos?, preguntó Speakerman, su voz grave resonando en la sala de reuniones. Sí, respondió Destapadas con firmeza, su mirada decidida. Lo estamos. Brown observaba a todos con calma, pero pude notar en sus ojos la misma preocupación que sentía yo. Esta guerra no era algo que pudiéramos resolver con simples estrategias. La clave de esta batalla no será solo el poder, dije, mirando a cada uno de los presentes. Será nuestra unión y nuestra capacidad de adaptarnos. Skibidi Toilet ha evolucionado, pero nosotros también debemos hacerlo. Un murmullo recorrió la sala mientras los cameraman, Speakerman, Speakerwoman, y los demás miembros del grupo asintieron. Todos entendían lo que estaba en juego. De repente, un soldado cameraman irrumpió en la sala, su rostro lleno de urgencia. «Vienen», gritó. «El enemigo se aproxima». Nos levantamos de inmediato, sabiendo que el tiempo de la preparación había llegado a su fin. El ataque estaba a punto de desatarse. Nos dirigimos rápidamente hacia las posiciones de batalla, y una vez más el aire se llenó de la sensación de inminente confrontación. Las máquinas de guerra y los dispositivos se activaban, y las tropas se alineaban en formación. ¿Estás listo?, le pregunté a Brown, que se encontraba a mi lado. Lo estaré cuando llegue el momento, respondió, su tono grave pero seguro. Sabía que, al igual que yo, había algo más que lo impulsaba. La necesidad de derrotar al enemigo y proteger a aquellos que luchaban a su lado. La puerta principal de la base se abrió con un estruendo, y a lo lejos, pude ver las figuras oscuras de los Skibidi Toilets acercándose rápidamente. «Esto es todo», gritó Speakerman, levantando su brazo en señal de liderazgo. «Avancemos y demos todo por nuestra causa». Con un rugido, el ejército cameraman comenzó a moverse hacia adelante, con nosotros siguiéndolos de cerca. El sonido de las armas y los vehículos comenzó a llenar el aire, y la batalla se desató con una violencia indescriptible. Las primeras oleadas de Skibidi Toilet llegaron con fuerza, pero no estábamos preparados para la magnitud de lo que venía. Una gigantesca máquina de guerra emergió entre las sombras, desatando un ataque devastador. «Cuidado», gritó Speakerwoman, mientras esquivaba una ráfaga de fuego enemigo. «Este no es un enemigo común». Observé la máquina que se aproximaba, y pude ver que no era una simple máquina de guerra. Era una nueva versión mejorada, algo mucho más peligroso de lo que habíamos enfrentado antes. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo Television Man Elite, mientras se preparaba para enfrentarse a la amenaza. Pero no podíamos quedarnos atrás. Esta era nuestra oportunidad para demostrar que la lucha no solo dependía de la fuerza, sino de la estrategia y la determinación. Nos unimos a la batalla, y mientras las fuerzas se encontraban en pleno combate, pude ver a Brown moverse con una velocidad y habilidad que no había mostrado antes. Estaba aprendiendo, evolucionando. «Avancemos», grité, con la esperanza de que nuestra ofensiva pudiera hacer una diferencia. Sabía que no podíamos permitirnos perder este enfrentamiento. La batalla rugía a nuestro alrededor, y cada segundo se sentía como una eternidad. Los Skibidi Toilet avanzaban con fuerza, pero nosotros no nos deteníamos. La base cameraman estaba en pleno combate, pero nuestra determinación era aún más fuerte que cualquier ataque enemigo. Los disparos resonaban, y las explosiones sacudían el suelo.
Podía ver cómo los cameraman se enfrentaban a las hordas de enemigos con valentía, y los demás guerreros, como Speakerman, Speakerwoman, y los élites, se desplegaban con precisión. El sonido de las máquinas de guerra y los vehículos que recorrían el campo de batalla era ensordecedor, pero nada de eso importaba. Este era el momento en que debíamos darlo todo. Me encontraba luchando junto a Braun, observando cada movimiento que hacía. Era como una extensión de mi voluntad, luchando con una agilidad y destreza impresionantes, aún en medio de la destrucción que nos rodeaba. De repente, una gran figura apareció en el horizonte, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Era una de las nuevas criaturas Skibidi Toilet. Una máquina gigante, de proporciones colosales, con un cañón en su espalda y tentáculos mecánicos que arrasaban todo a su paso. Esa cosa va a destrozarnos. Gritó Destapacaños, viendo la magnitud de la amenaza. Pero no podíamos retroceder. No había tiempo para miedo. Me giré hacia Braun, quien me miró con determinación. Es hora de que te demuestres lo que has aprendido. Le dije, mientras me preparaba para lanzar uno de mis ataques más devastadores. Sin decir una palabra, Braun asintió, su rostro imperturbable mientras se preparaba para el desafío. Lo observé con atención. Había evolucionado mucho desde el momento en que lo rescaté. Ahora era mucho más que un simple cameraman. Dominio de la muerte. Grité, activando mi técnica. El campo de batalla comenzó a temblar a medida que el cementerio de la muerte destructiva se extendía, trayendo consigo una oscuridad profunda que desmoronaba la defensa enemiga. Pero la criatura gigantesca no se detenía. Con un rugido ensordecedor, disparó un rayo de energía directa hacia nosotros. Braun reaccionó con rapidez, saltando en el aire y utilizando su nueva habilidad, la onda destructiva, para desviar el rayo y crear una explosión de energía que redujo el tamaño de la criatura. Impresionante. Exclamó Speakerman, admirando la velocidad y destreza de Braun. La batalla no había terminado, pero habíamos dado un paso crucial. Sabíamos que esta victoria no aseguraba la guerra, pero nos dio la ventaja. Cada uno de nosotros había aprendido algo valioso. Avancemos. Grité, mientras tomaba mi espada y me preparaba para el siguiente ataque. Nos reunimos con los demás, quienes también se habían enfrentado a la enorme criatura y la habían reducido a escombros. Pero no podíamos bajar la guardia. Sabíamos que esta guerra estaba lejos de terminar. Mientras nos movíamos hacia las líneas enemigas, algo en mi interior me decía que esta batalla sería solo el principio de una lucha mucho más grande. La batalla continuó con una intensidad que desbordaba cualquier límite de resistencia. Los Skibidi Toilet no se daban por vencidos, y aunque habíamos logrado reducir el tamaño de su ejército, sabíamos que esto solo era el principio. Mientras avanzábamos hacia su cuartel general, me sentía más decidido que nunca a acabar con la amenaza de una vez por todas. De repente, una sombra gigantesca oscureció el campo de batalla. Una figura colosal se alzó frente a nosotros. Una de las criaturas Skibidi Toilet más grandes que habíamos visto. Su cuerpo era una amalgama de partes mecánicas y biológicas, y su energía parecía ilimitada. ¡Cuidado! Gritó Television Man Elite, mirando con alarma a la monstruosa figura. Es demasiado fuerte para enfrentarse directamente. Pero no podíamos retroceder. La guerra estaba llegando a su punto culminante, y la única manera de ganar era enfrentarse cara a cara con el enemigo. Es hora de probar nuestra unión. Grité, dirigiéndome a Braun, quien ya estaba preparado para la próxima ofensiva. Usa todo lo que has aprendido hasta ahora. Braun asintió, su rostro ahora reflejaba la calma que solo los guerreros más experimentados podían mantener en medio del caos. De un salto, se lanzó al aire, y con su nueva habilidad, lanzó un poderoso golpe que hizo temblar la criatura. Pero la bestia no retrocedió. Al contrario, su reacción fue inmediata. Con un rugido feroz, lanzó una oleada de energía destructiva que parecía dispuesta a aniquilar todo a su paso. En ese momento, decidí intervenir. Utilicé mi extensión de dominio. Cementerio de la muerte destructiva, extendiendo una onda de oscuridad que absorbió parte de la energía. La bestia retrocedió, sorprendida por el poder que habíamos desatado. Bien hecho. Gritó Speakerwoman, mientras se preparaba para seguir con el ataque. Ahora es nuestro turno. Con un gesto de mi mano, todos los guerreros de nuestra coalición se unieron, formando una formación que parecía imbatible. El poder de la unión de los cameraman, Speakerman, y los demás se canalizó hacia un solo punto, apuntando directamente al corazón de la criatura. Ahora. Grité, mientras todos desatábamos nuestra energía al unísono. La criatura gritó en agonía mientras nuestra energía se intensificaba, y al final, con una explosión ensordecedora, la bestia fue destruida. Respiramos aliviados,
Pero sabíamos que la verdadera batalla aún estaba por llegar. A pesar de nuestra victoria, la guerra estaba lejos de terminar. Con determinación renovada, nos dirigimos hacia el cuartel general de los Skibidi Toilet, listos para enfrentar lo que vendría. Mientras avanzábamos, miré a Braun a mi lado, dándome cuenta de cuánto había crecido desde aquel primer día en que lo rescaté. Ya no era solo un cameraman. Era un guerrero formidable, dispuesto a luchar por su gente y por la paz. Estamos casi allí. Le dije, confiado. Solo queda un paso más. El avance hacia el cuartel general de los Skibidi Toilet fue silencioso, casi predatorio. El viento parecía cortar el aire con frialdad, y el campo de batalla que dejamos atrás solo nos recordaba lo que habíamos perdido. Pero cada paso que dábamos estaba lleno de propósito. La guerra no era solo una cuestión de sobrevivir. Era una cuestión de dominar, de poner fin al caos que los Skibidi Toilet habían desatado sobre nuestro mundo. La batalla aún no había terminado, y sabíamos que el desafío que nos esperaba sería más grande de lo que habíamos enfrentado hasta ahora. Al llegar a la entrada del cuartel general enemigo, una figura se alzó en la oscuridad, como una sombra acechante. Era destapacaños, su rostro serio y sus ojos reflejando la determinación que nos había unido en esta cruzada. ¿Están listos para la última fase?, preguntó, su voz grave y profunda, aunque se podía notar una leve sombra de preocupación. Sí, estamos listos. Respondí, manteniendo mi postura erguida. Lo que viene ahora no será fácil, pero lo enfrentaremos juntos. De repente, un fuerte estruendo sacudió la base enemiga, y una horda de Speakerwoman apareció, liderada por la figura imponente de la gran Speakerwoman. «Aquí vienen», gritó Speakerwoman, su expresión decidida mientras sacaba su arma. Las Speakerwoman avanzaban con rapidez, sus cuerpos flexibles y poderosos, cada uno con sus propias habilidades. Era obvio que el enemigo no solo contaba con máquinas y soldados, sino con guerreras formidables. No íbamos a ceder. No ahora. Me adelanté, activando nuevamente mi extensión de dominio, extendiendo el cementerio de la muerte destructiva hacia las Speakerwoman. Una onda oscura surgió de mi cuerpo, rodeando a las guerreras enemigas con una neblina densa que les impedía avanzar. Sin embargo, las Speakerwoman respondieron con furia, liberando potentes ráfagas de energía que atravesaban la oscuridad. «Espera, hay algo más aquí», dijo Braun, con su mirada fija en el horizonte. «Esta no es solo una batalla física, hay algo detrás de todo esto». Sus palabras fueron una revelación. Lo que había comenzado como una lucha directa contra el enemigo, ahora se estaba convirtiendo en una lucha por descubrir el verdadero objetivo de los Skibidi Toilet. Lo que estaba claro era que no solo nos enfrentábamos a máquinas y monstruos, sino a una inteligencia peligrosa, capaz de manipular las fuerzas de la guerra misma. Miré a mis compañeros y supe que debíamos unirnos aún más si queríamos ganar. «Ahora», grité, mientras todos los guerreros se alineaban a mi alrededor. «Es nuestra oportunidad». Con un grito colectivo, cargamos contra las Speakerwoman, desatando toda nuestra energía en un ataque masivo. Los rayos de energía chocaron en una explosión ensordecedora, y las Speakerwoman fueron empujadas hacia atrás. A medida que avanzábamos, la gran Speakerwoman apareció frente a nosotros, su presencia imponente y su energía casi palpable. «¿Creen que pueden derrotarnos tan fácilmente?», dijo la gran Speakerwoman, su voz resonando en nuestras mentes. «Lo intentaremos», respondí, con una sonrisa fría. «Porque esta guerra termina hoy». La gran Speakerwoman se erguía ante nosotros, su poder palpable en el aire. Podíamos sentir la vibración de su energía, una fuerza tan destructiva que parecía capaz de desintegrar todo a su paso. Sin embargo, no íbamos a retroceder. ¿De verdad crees que con solo una fuerza bruta nos derrotarás?, dije con calma, manteniendo mi postura. Lo que estás enfrentando es más que un ejército. La gran Speakerwoman no respondió inmediatamente. Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa, como si evaluara cada uno de nuestros movimientos. «Más que un ejército», dijo finalmente, su voz grave resonando. «¿Crees que un puñado de guerreros mortales puede detenernos?». Me adelanté, decidido. La batalla que se desataba frente a nosotros era mucho más que una simple confrontación de fuerzas. Era una lucha por el control de nuestro destino. La muerte no se detiene ante nada. Respondí, mientras me preparaba para liberar todo el poder de mi onda destructiva. Con un movimiento rápido, extendí mi brazo hacia la gran Speakerwoman, y una gigantesca onda de energía oscura emergió de mi cuerpo, disparándose hacia ella. El choque fue brutal. La energía colisionó con su barrera, provocando una explosión de luz y sombras que iluminó toda la zona. Durante un momento, el campo de batalla quedó envuelto en un silencio mortal.
La gran Speakerwoman había bloqueado mi ataque, pero podía sentir que su energía comenzaba a flaquear. No está mal, pero no será suficiente. Dijo, sonriendo con desdén. Pero antes de que pudiera responder, Braun se adelantó, con una determinación feroz en sus ojos. Voy yo también. Gritó, mientras saltaba hacia la gran Speakerwoman. Con una serie de movimientos rápidos, Braun desplegó un ataque certero, utilizando toda la velocidad y fuerza que había aprendido en su entrenamiento. Sus golpes fueron tan precisos que cada uno parecía apuntar al punto débil de la gran Speakerwoman. La gran Speakerwoman retrocedió, sorprendida por la habilidad de Braun. El cameraman que había rescatado, ahora completamente transformado, se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza para el enemigo. No podemos detenernos ahora. Dije, mientras avanzaba junto a Braun. Este es el momento. La batalla continuaba con la intensidad de una tormenta. Cada movimiento, cada golpe, parecía acercarnos un paso más a la victoria. Pero sabíamos que la gran Speakerwoman no se rendiría fácilmente. Fuerza total. Grité, mientras todos los guerreros se unían en un último esfuerzo. Juntos, desatamos todo el poder de nuestra coalición, unificando nuestras energías en un único ataque decisivo. La explosión que siguió fue tan poderosa que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Cuando el humo se despejó, la gran Speakerwoman había caído. Su cuerpo yacía en el suelo, derrotado por la combinación de nuestra fuerza colectiva. La victoria era nuestra. Pero aún sabíamos que no habíamos terminado. La guerra no terminaba con la caída de una sola líder enemiga. Estábamos conscientes de que aún quedaba mucho por hacer. Nos reunimos, respirando con dificultad, pero sabiendo que habíamos dado un gran paso hacia la victoria. Este es solo el comienzo. Dije, mirando a Braun y a los demás. La verdadera lucha está por venir. La victoria sobre la gran Speakerwoman fue solo el preludio de lo que nos esperaba. Aunque su caída marcó un avance importante, sabíamos que había más fuerzas detrás de ella, fuerzas que no se dejarían vencer tan fácilmente. El aire estaba pesado, cargado de energía, y cada uno de nosotros sentía el peso de la batalla. Miré a mi alrededor, a los guerreros que se habían unido a mi causa, y vi la determinación reflejada en sus ojos. No hemos ganado la guerra aún. Dije en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Lo que hemos logrado hoy es solo un paso. Los guerreros asintieron, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La oscuridad no se desvanecería con un solo golpe. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces? Preguntó Destapacaños, sus ojos fijos en el horizonte. La base enemiga estaba a la vista, y aunque habíamos debilitado a una de sus fuerzas clave, aún quedaban muchas más. La guerra continuaba, pero ahora teníamos una nueva estrategia. El siguiente paso es infiltrarnos. Respondí, con una sonrisa fría. Debemos llegar al corazón de su ejército. Sin embargo, antes de que pudiéramos avanzar, una figura emergió de las sombras, su presencia imponente y cargada de energía. Era Television Man Elite, uno de los más poderosos combatientes del lado de los Skibidi Toilet. No tan rápido. Dijo Television Man Elite, su voz grave resonando en todo el campo de batalla. ¿Creen que pueden simplemente avanzar sin consecuencias? Sin dar tiempo para responder, Television Man Elite lanzó una ráfaga de energía en nuestra dirección, un ataque tan fuerte que fue capaz de hacer temblar la tierra. Todos reaccionamos rápidamente, pero el poder de su ataque era abrumador. Mi extensión de dominio se activó de inmediato, formando una barrera oscura frente a nosotros, bloqueando la explosión de energía. La onda de choque nos lanzó hacia atrás, pero ninguno de nosotros cayó. Nos levantamos rápidamente, listos para enfrentar lo que viniera. Este será un desafío más grande. Dije, mirando a Braun. Pero juntos, podemos superar esto. La lucha contra Television Man Elite no sería fácil. Él no era solo un guerrero fuerte, sino también extremadamente astuto. Cada ataque que lanzaba estaba calculado para desestabilizar nuestras defensas, para poner a prueba nuestra resistencia. ¡Atrás! Gritó Destapacaños, mientras lanzaba una serie de golpes rápidos hacia Television Man Elite, tratando de distraerlo. Sin embargo, Television Man Elite parecía anticipar cada movimiento. Su habilidad para predecir nuestros ataques lo hacía un oponente formidable, y la situación comenzaba a volverse cada vez más tensa. Era claro que necesitaríamos algo más que fuerza bruta para derrotarlo. Debíamos pensar en una estrategia, algo que pudiera romper su defensa sin ser directamente predecible. Con una señal, me acerqué a Braun. Usa lo que has aprendido. Le dije, mi voz grave pero llena de confianza.
Es hora de que pongas en práctica todo lo que te he enseñado. Braun asintió y, con una rapidez asombrosa, se lanzó al ataque, su cuerpo deslizándose entre las sombras. Era una combinación de velocidad y fuerza que había perfeccionado durante su entrenamiento, y ahora, lo pondría a prueba como nunca antes. El ataque de Braun fue rápido, casi impredecible. Utilizó sus habilidades para confundir a Television Man Elite, quien parecía no saber por dónde atacaría. Finalmente, con un rápido giro, Braun logró acertar un golpe directo al costado de Television Man Elite, lo que provocó una explosión de energía y lo hizo retroceder. La batalla no había terminado, pero estaba claro que estábamos ganando terreno. La fuerza de la última acometida de Braun había dejado a Television Man Elite momentáneamente atónito, pero pronto se repuso, su rostro se torció en una mueca de furia. No será tan fácil. Gruñó, y con un grito, liberó una explosión de energía pura que iluminó todo a su alrededor. La onda expansiva arrasó todo a su paso, empujando a todos hacia atrás. En ese instante, sentí que todo el peso de la batalla recaía sobre nosotros. Sabíamos que ganar esta lucha no sería sencillo. Pero algo dentro de mí me decía que estábamos cerca de descubrir algo crucial sobre nuestros enemigos. Miré a Braun, quien parecía haber llegado al límite de su resistencia, pero sus ojos seguían brillando con determinación. Lo estás haciendo bien. Le dije, sabiendo que era el momento de dar el siguiente paso en su entrenamiento. Con una última mirada, Braun se lanzó nuevamente hacia Television Man Elite, esta vez con una velocidad casi sobrenatural. El entrenamiento había hecho su trabajo, y ahora Braun estaba mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. El choque entre los dos fue explosivo, con ráfagas de energía descontroladas que destruían todo a su paso. Pero justo cuando parecía que Television Man Elite ganaba ventaja, algo cambió. Vi un destello en los ojos de Braun, una chispa de algo mucho más profundo. Ahora. Grité, extendiendo mi mano. En ese instante, Braun liberó toda la energía que había acumulado, canalizándola hacia un único y devastador ataque. La onda expansiva fue tan potente que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. La luz cegadora nos envolvió, y cuando todo se calmó, vimos que Television Man Elite estaba tendido en el suelo, derrotado pero aún respirando. Habíamos ganado, por ahora, pero la victoria había sido costosa. El terreno a nuestro alrededor estaba devastado, y la atmósfera aún cargaba con la tensión de la batalla. Miré hacia la base enemiga, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. El siguiente paso es tomar el control. Dije, mirando a mi alrededor. Debemos desmantelar su estructura y asegurarnos de que no tengan forma de contraatacar. Fue entonces cuando una figura apareció en la distancia, caminando hacia nosotros con una tranquilidad inquietante. Era Speaker Woman, la líder de los titanes que aún nos quedaba por enfrentar. Su presencia era tan imponente que hizo que todos los guerreros que me rodeaban tomaran una posición defensiva. Sin embargo, mi actitud no cambió. El temor nunca había sido parte de mi naturaleza. Sé lo que estás pensando. Dijo Speaker Woman, su voz suave pero cargada de poder. Pero antes de que hagas cualquier movimiento, debes saber que ya nada será igual. Con una mirada fría, me adelanté y la encaré. Lo que hagas no cambiará el resultado final. Respondí con firmeza. La guerra está por terminar, y tú no serás la excepción. En ese momento, Speaker Woman sonrió, una sonrisa que parecía desafiar todo lo que estábamos por hacer. Sabía que la batalla contra ella no sería fácil, pero también sabía que cada victoria, por pequeña que fuera, nos acercaba más al final de esta guerra. La tensión en el aire era palpable, pero algo en mi interior me decía que todo esto estaba por llegar a su fin. La verdadera prueba estaba por llegar, pero no importaba lo que sucediera. Estábamos listos. La tensión entre yo y Speaker Woman era palpable. Cada uno de nosotros sabía que este enfrentamiento sería el definitivo. Por un momento, todo a nuestro alrededor parecía desaparecer, dejando solo el eco de nuestros pensamientos y la vibración de nuestras energías enfrentándose. No creas que esto será fácil para ti. Dijo Speaker Woman mientras avanzaba lentamente, sus pasos resonando en el aire pesado de la batalla. Su aura era inmensa, como un faro de poder, y sentí como la presión aumentaba a medida que se acercaba. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, como si el mundo entero estuviera reaccionando a su presencia. Nunca dije que lo sería. Respondí con calma, manteniendo mi postura, confiado en el entrenamiento que había proporcionado a Braun y a mí misma. Alzando una mano, Speaker Woman canalizó una explosión de energía hacia el frente. Una ola de energía pura surcó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, la onda de choque me golpeó de lleno. El impacto fue tan fuerte que me hizo retroceder varios pasos, pero no me caí.
Una sonrisa se dibujó en mi rostro, y en un instante, el aire a mi alrededor se comprimió por la fuerza de la energía liberada. Sabía que Speakerwoman había liberado una gran cantidad de poder, pero su ataque me había dado una oportunidad. ¿Es todo lo que tienes?, pregunté, mi voz fría, pero retadora. Algo cambió en ella, una chispa de furia brilló en sus ojos. No subestimes lo que soy capaz de hacer, dijo con una voz llena de autoridad, y en ese instante, su energía se expandió aún más. La batalla estaba por comenzar, y la atmósfera se volvía aún más densa, como si estuviéramos atrapados en una tormenta de pura energía. Sin embargo, no podía permitirme perder de vista lo que realmente importaba. Nuestra misión, el objetivo. Aunque el enfrentamiento contra Speakerwoman fuera crucial, sabíamos que la verdadera clave para ganar la guerra estaba en lo que vendría después. Braun. Grité, mirando hacia él. Braun se encontraba en el fondo, observando todo con intensidad, pero también con una mirada calculadora. El entrenamiento había hecho efecto, y ahora era su momento para brillar. Antes de que Speakerwoman pudiera reaccionar, Braun se lanzó al combate con una velocidad vertiginosa, superando incluso la agilidad de sus enemigos anteriores. En cuestión de segundos, Braun se encontró frente a Speakerwoman, su puño envuelto en energía destructiva. La batalla entre ambos se desató con una intensidad feroz. Ambos combatían con una rapidez que desbordaba lo humano, y aunque Speakerwoman tenía experiencia y poder, el entrenamiento de Braun lo había preparado para enfrentarse a ella. Golpes, patadas, y estallidos de energía se entremezclaban, creando una danza letal de poder puro. «Lo harás bien», le grité, asegurándome de que supiera que no estaba solo. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentí que estábamos ganando terreno. Mientras Braun y Speakerwoman seguían luchando, me mantuve en posición, preparado para intervenir si la batalla se volvía demasiado intensa. Cada golpe, cada intercambio de poder, nos acercaba a la conclusión de la guerra, y finalmente comenzaba a vislumbrarse una victoria. La lucha entre Braun y Speakerwoman se intensificaba con cada segundo que pasaba. Ambos luchadores se movían a una velocidad que dejaba una estela de destrucción a su paso, cada impacto resonando como un trueno en la vasta tierra de la batalla. Lo que me sorprendía era la resistencia de Braun. A pesar de ser un mortal, su potencial había crecido a niveles impensables bajo mi tutela. No había nada que pudiera detenerlo ahora, y lo vi como un reflejo de mi propia fuerza. Cada vez que Braun chocaba contra Speakerwoman, la tierra se estremecía. Las olas de energía que generaban parecían sacudir los cimientos del mundo. Me mantuve en silencio, observando desde la distancia, pero mis sentidos estaban situación lo requería. «¿Te crees más fuerte que yo, mortal?», gritó Speakerwoman, claramente enfadada, mientras sus ojos destellaban con una furia palpable. «No soy un mortal», respondió Braun sin vacilar, su voz llena de determinación. La lucha continuaba, y lo único que podía hacer ahora era esperar el momento perfecto. De repente, una ráfaga de energía surgió del suelo, golpeando a Speakerwoman con tal fuerza que la envió volando hacia atrás, hiriéndola en el proceso. Aprovechando su debilidad temporal, Braun se lanzó hacia ella con una velocidad que no parecía humana. Su puño brilló con una luz cegadora, y antes de que Speakerwoman pudiera reaccionar, el golpe la alcanzó de lleno en el abdomen. El impacto fue tan fuerte que el suelo debajo de ellos se agrietó, creando una onda expansiva que se extendió por todo el campo de batalla. Con una mirada de asombro, vi cómo Speakerwoman luchaba por mantenerse en pie, pero era evidente que la batalla estaba por terminar. «Ahora», grité. En ese momento, la energía de Braun alcanzó su punto máximo, y con una explosión final de fuerza, lanzó su ataque definitivo. La onda expansiva arrasó todo a su paso, y cuando el polvo se disipó, Speakerwoman yacía en el suelo, derrotada. La victoria estaba asegurada, pero sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Sin embargo, por primera vez, sentí que nuestra misión estaba realmente a punto de culminar. Miré a Braun, quien se acercaba hacia mí, su respiración agitada pero victoriosa. «Lo lograste», dije, sonriendo ligeramente, con una satisfacción que nunca antes había experimentado. Con su victoria, Braun había demostrado que el entrenamiento que le había brindado había dado frutos. Ya no era el mismo que había caído en este mundo, ahora era mucho más fuerte, mucho más capaz. La guerra no había terminado, pero este había sido un paso crucial hacia la victoria final. Miré al horizonte, sabiendo que la batalla por el control de este mundo estaba lejos de ser completada, pero ya no sentía miedo. Éramos más fuertes, más unidos, y más decididos que nunca.
El aire se sintió más ligero después de la caída de Speakerwoman, pero sabía que esta victoria no sería el fin de nuestra lucha. Era solo un pequeño respiro antes de lo que estaba por venir. Aunque habíamos derrotado a un enemigo formidable, la guerra estaba lejos de terminar. Miré a Braun, que aún respiraba con dificultad, pero su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y determinación. Bien hecho, Braun. Le dije con una sonrisa que no podía ocultar, aunque mi tono seguía siendo serio. Pero esto no termina aquí. Él asintió, sin decir una palabra. Sabía que entendía lo que implicaba nuestra misión. Mientras nos preparábamos para avanzar, escuchamos un fuerte rugido en la distancia. Era una señal clara de que más enemigos se acercaban. Sabía que el próximo desafío sería aún mayor. Con un gesto, señalé a Braun para que me siguiera. Estábamos en un terreno peligroso, y debíamos mantenernos alertas. Caminamos a través del campo de batalla, observando los restos de los soldados caídos, los escombros que habían quedado tras la lucha. De lejos, se podía ver cómo el horizonte comenzaba a teñirse de un color rojizo, como si el propio cielo estuviera presagiando el caos que se avecinaba. De repente, se escuchó un estruendo. Al girar, vi cómo varias figuras emergían de la niebla, sus siluetas alzándose con una presencia imponente. Más enemigos. Dije, sin sorprenderme. Pero esta vez, tenemos ventaja. Con Braun a mi lado, nos preparamos para enfrentarlos. Las figuras se revelaron, y pude ver que no eran simples soldados, sino guerreros de élite, líderes de la resistencia. Parece que la guerra ha tomado un giro interesante. Dije, observando a los nuevos enemigos que se aproximaban. Sabía que no sería fácil, pero confiaba en el entrenamiento de Braun. Él ya había demostrado su poder, y ahora era el momento de probar lo que podía hacer con toda su fuerza. Prepárate. Le dije a Braun, dándole una última mirada antes de lanzarnos a la batalla. Con una explosión de velocidad, nos lanzamos contra los guerreros de élite. Cada golpe que dábamos causaba estragos en sus defensas, pero ellos no eran oponentes comunes. Su habilidad para contrarrestar nuestras ofensivas fue sorprendente. Pese a eso, las habilidades que le había enseñado a Braun empezaron a marcar la diferencia. A medida que avanzaba, se volvía más feroz, más astuto en su forma de luchar. Cada uno de los guerreros de élite que enfrentamos caía uno tras otro, pero no sin antes dejarnos señales de su poder. Nos lastimaron, pero la batalla era nuestra. Con un último esfuerzo, logramos derribar a los últimos de ellos, dejando atrás un campo lleno de cuerpos caídos y una paz momentánea. Nos miramos en silencio, sabiendo que esto era solo un avance en nuestra lucha más grande. Esto está lejos de acabar, pero estamos un paso más cerca. Le dije, viendo cómo el horizonte comenzaba a iluminarse con un resplandor anaranjado. Mientras avanzábamos, la certeza de que la victoria final estaba al alcance de la mano se apoderó de mí. Con Braun a mi lado, sabía que este mundo cambiaría, que la guerra llegaría a su fin, y que ambos seríamos parte fundamental de ese cambio. La batalla había cesado momentáneamente, pero el campo de guerra aún respiraba tensión. Los cuerpos caídos de nuestros enemigos formaban un manto oscuro sobre la tierra, como un recordatorio de lo que habíamos logrado. Nos manteníamos alerta. A pesar de la victoria, algo me decía que la calma era solo un preámbulo antes de la tormenta. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, el aire parecía volverse más pesado, como si el mismo mundo estuviera aguardando lo que vendría. Esto no termina aquí. Dije, con voz firme, mirando a Braun. Él asintió, aunque su rostro mostraba señales claras de fatiga. Sabía que no era fácil para él, pero su determinación no flaqueaba. Los enemigos que habíamos derrotado no eran los únicos que representaban una amenaza. A lo lejos, pude ver cómo más figuras emergían de la niebla. No era la primera vez que los veía, pero ahora entendía la magnitud de lo que se avecinaba. ¿Creen que su esfuerzo ha sido suficiente? La voz resonó en el aire, y un escalofrío recorrió mi columna. Era un tono desafiante, lleno de arrogancia, pero también de respeto por nuestra capacidad de lucha. La figura que se acercaba no era una más. Era uno de los líderes de la resistencia, un ser de gran poder, un rival digno. La guerra no ha terminado. Respondí, preparándome para lo que vendría. Con cada paso que daba hacia nosotros, el suelo parecía temblar ligeramente. No era un simple guerrero. Era un estratega, alguien que sabía cómo manipular la batalla a su favor. Y entonces, lo vi. Un guerrero alto y robusto, con una armadura brillante que reflejaba la luz del sol. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como si pudieran ver a través de nosotros. Así que ustedes son los que han estado causando tanto alboroto. Dijo con una sonrisa arrogante. Me mantuve en silencio, observando con cautela, y luego miré a Braun. Prepara tus fuerzas. Le dije. Este será un desafío aún mayor que el anterior.
El guerrero se detuvo a unos metros de nosotros, y su mirada se fijó en Braun. Una risa baja salió de su garganta. ¿Este es tu campeón?, preguntó con desdén. Pero Braun no se inmutó. Su postura seguía firme, y sus ojos reflejaban la misma determinación que siempre había tenido. Él no es solo mi campeón, respondí, viendo cómo Braun tomaba una postura defensiva. El guerrero levantó su brazo, y una onda de energía comenzó a formarse en su palma, una esfera de pura fuerza que destellaba con un resplandor peligroso. ¿Piensas que puedes detenerme con tus simples trucos?, se burló, lanzando la esfera hacia nosotros. Con una rapidez impresionante, Braun se lanzó al frente, su cuerpo brillando con una energía renovada. En un movimiento casi imperceptible, interceptó la esfera con su propio ataque, rompiéndola en el aire. La explosión resultante iluminó el cielo, pero no nos detuvimos. El guerrero, visiblemente sorprendido, se preparó para otro ataque, pero esta vez, la lucha se desarrolló de manera diferente. Ambos, Braun y el enemigo, se movían en una danza mortal, cada uno buscando aprovechar cualquier oportunidad para derrotar al otro. Mientras observaba la batalla, supe que el entrenamiento de Braun había llegado a su punto máximo. Él no era el mismo de antes. Finalmente, después de una serie de intercambios explosivos, Braun logró llegar hasta el líder enemigo, y con un rápido movimiento, lo derribó al... Fin del capítulo 4.